señor Marlon y estimada comunidad de radioescuchas, un fraterno saludo para ustedes. Espero que se encuentren muy bien y como siempre, bienvenidos a una edición más de su programa Hablemos de Inclusión. Entonces, Bueno, como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes su compañía. En esos temas tan importantes para toda la comunidad en general y que busca como pilar poder llegar y a todos los seres humanos como seres diversos. Tenemos unas características y unas cualidades que en este caso debemos buscar fortalecer nuestras habilidades y posteriormente intentar ver cómo de pronto las habilidades que tenemos como humanos podemos irlas mejorando día a día como un propósito de nuestro ser y de nuestra esencia. Como siempre, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de este programa Hablemos de Inclusión. Hoy este programa que nos convoca aquí es el programa número 60, 70, perdón, exactamente. En este caso esperamos que este programa siga siendo del interés de la comunidad y sobre todo que a través de la explicación y socialización de esta Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, en este su programa número 70, sea clara, ya que a partir de esta normativa pues podemos entender diversas cuestiones del quehacer docente en general y cómo pues funcionan las instituciones educativas, bajo que se rigen y cuáles son sus respectivas funciones de cada una de sus áreas encargadas en temas de gestión administrativa, financiera, también en la parte de gestión educativa, entre otros aspectos que son muy importantes. Continuando con el programa que hemos dejado hace exactamente 15 días, debido a un tema académico, no se pudo emitir, por eso esperamos hasta el día de hoy para continuar con la socialización. Tenemos que se busca generar un proceso, exactamente en el numeral E del parágrafo 3, que busque desarrollar las actitudes dirigidas al conocimiento y a la valoración del medio ambiente. ¿Por qué es importante el cuidado y la preservación del medio ambiente? Porque como todos lo sabemos, tanto como sociedad, pero también como raza humana, el medio ambiente es el entorno que nos ayuda a garantizar nuestra subsistencia. Y si nosotros tenemos un medio ambiente, en este caso contaminado, donde haya tala o deforestación de árboles, donde se contaminen los cuerpos acuíferos, en este caso los recursos hídricos, entre otros, si el medio ambiente está presentando está recibiendo esas problemáticas de las diferentes actividades humanas u otras, pues el medio ambiente se va a ver afectado por por estos vertimientos y por lo tanto ahí tenemos las aguas contaminadas y también de pronto también se contamina fauna o flora, pues se va a ver afectado también la subsistencia del ser humano, ya que la naturaleza nos provee, claro que sí, unos recursos, pero nosotros como especie, como en este caso, como la, entre comillas, especie razonable, porque nosotros, por lo que nos diferencia, como todos sabemos, de los animales, es que nosotros podemos pensar o racionar, en cambio los animales pues actúan por sus propios instintos naturales propios, biológicos, y por lo tanto debemos siempre ver esto, que debemos conservar la naturaleza y nuestro ambiente limpio, que nuestras aguas sigan siendo aguas, sobre todo que sean aguas que pues nos sirvan para las diferentes actividades agrícolas, también domésticas y sobre todo si cuidamos
las quebradas, los ríos, las cuencas, vamos a tener pues un ambiente sano porque, como sabemos, sin el recurso hídrico ninguna persona vive y lo necesitamos, es algo muy importante. Y por este motivo es que dentro de la Ley General de Educación, la 115 de 1994, siempre se generará el proyecto ambiental escolar, comúnmente conocido como el PRAES. Bueno, algunas instituciones le dan de pronto otro nombre, pero su función es la misma, que es el cuidado del ambiente. En el numeral F tenemos la comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos. En este caso nos habla de los conocimientos teóricos. En palabras concretas, al referirse a los conocimientos teóricos, lo que se busca y como un pilar de la educación, en este caso dentro de la educación básica secundaria, es que nosotros como sociedad, como unos sujetos de derechos, como un sujeto activo de derechos, pero también de deberes, lo que busca el objetivo de la educación es que esos conocimientos prácticos nos puedan servir a nosotros en las diversas actividades que realizamos día a día, que a veces las realizamos de pronto ya tan mecánicamente que ni siquiera ya a veces requerimos repetir como el proceso porque ya lo tenemos tan memorizado que ya lo hacemos de una manera automatizada. Pero lo que aquí se busca es que a través de esa solución, de ese conocimiento práctico para solucionar diversas situaciones de la vida cotidiana, que esto nos sirva. También es importante, y en el numeral G siempre hace una claridad, que es que se debe generar un proceso de iniciación y apropiación del área de la tecnología y también del entrenamiento en las diversas disciplinas. En este caso, lo que se busca es que las personas conozcan la importancia de nuestro respectivo empoderamiento sobre el tema de la tecnología o de las TICs, la tecnología de la información y las comunicaciones, pero también sobre las TAC, las tecnologías aplicadas al conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque si a través de la tecnología de la información y las comunicaciones podemos acceder, en el entorno educativo también necesitamos aplicar y fortalecer también la parte de las TAC, que las TAC son las tecnologías aplicadas al conocimiento. Entonces, por lo tanto, lo que se busca es que la persona conozca, claro, el manejo, el uso correcto de los diferentes medios tecnológicos, como los que disponemos hoy, un teléfono inteligente, llámese un equipo de cómputo, llámese tablet, llámese un smartwatch o reloj inteligente, entre otros, que lo que buscan es hacer la vida del ser humano más fácil y más sencilla y hasta ayudarnos a veces a reducir o hacer más fácil algunas tareas, como lo puede ser actualmente, por ejemplo, pagar una factura, que ya no es necesario, por ejemplo, ir a pagarla en un banco, sino que se puede pagar a través de una billetera virtual u otras tecnologías que nos permiten hacer pagos desde cualquier lugar sin necesidad de tener que desplazarnos a pagarlas a un medio físico, por ejemplo a un banco. Entonces ahí vemos cómo la tecnología, en este caso las tecnologías de esta era, pues nos ayudan a acercarnos a realizar actividades tanto básicas, pero también actividades complejas. Y asimismo, es importante también tener en cuenta el entrenamiento de las disciplinas para que a través de los deportes, la recreación, pero también a través de la tecnología, de acuerdo a las habilidades de cada persona como individuo, pueda aprovechar estas y a partir de sus habilidades pueda poner estas al servicio tanto de sí mismo, de su contexto familiar o del núcleo de su familia y también a ponerla al servicio de la comunidad en general, porque el propósito de la educación es que impacte también de manera social y como futuros ciudadanos en ejercicio. Como en el punto H tenemos el estudio de las ciencias exactas y de la historia nacional y mundial. ¿Por qué se da este estudio? Este estudio se da tanto de la parte científica
pero también en la historia nacional y mundial, debido a que nosotros como una sociedad del conocimiento en constante cambio y evolución, necesitamos conocer por cómo se han descubierto, por ejemplo, en el campo de las ciencias como la biología, la química, la matemática y demás ciencias exactas. ¿Por qué nos referimos a ciencias exactas? Porque son áreas que pues las podemos probar a través de las diferentes operaciones, tanto lógico-matemáticas como por otras índoles, y que sus teorías pues pueden ser comprobadas. También es importante generar el estudio de la historia tanto nacional como mundial, debido a que, debido a que nosotros como república, la República de Colombia, pues debe conocer cómo llegamos a constituirnos y a construirnos como la nación que somos hoy en día, después de, después de más de 200 años de independencia que tenemos como República Libre del reino de España. Entonces aquí, por ejemplo, esto es importante, conocer cuáles fueron los motivos por los que se dieron las diferentes revoluciones patrióticas para poder nosotros ser un país independiente de la corona española. Entonces esto es importante. Esto sería historia nacional. ¿Por qué? Porque es importante conocer, porque, un ejemplo, en nuestros símbolos patrios, el ave nacional es el cóndor. También conocer por qué en nuestro escudo y en nuestro pabellón nacional tenemos pues las palabras que en él rezan, que es libertad y orden, y asimismo conocer desde los primeros grados por qué nuestro pabellón tiene las franjas que tiene y sobre todo los colores que tiene. Como todos sabemos, el color en nuestra bandera, el color amarillo, sabemos que significa nuestras riquezas en materia mineral, bueno, también energética, entre otras. También tenemos que nuestra franja azul pues, representa los mares, nuestros mares, porque tenemos una facilidad en el mundo, que tenemos varias salidas al mar. Por dos océanos, y es algo muy importante. Como sabemos, pues el color rojo simboliza la sangre patriota que fue derramada para nuestra independencia desde los diferentes sectores o regiones del país, porque en este caso todo el país pues participamos para tener este proceso. Y esto es algo, por ejemplo, que debemos conocer. ¿Por qué? Porque como ciudadanos y como colombianos nosotros tenemos que tener un gran aprecio por los próceres que muchas veces sacrificaron su vida por un ideal a la vez tan altruista como es la libertad, para alcanzar esa libertad tan anhelada de poder ser una república libre e independiente. Entonces, como lo vemos aquí, las ciencias sociales pues las debemos estudiar pues para poder conocer nuestra historia, tanto conocer nuestra historia para nosotros, que ya la mayoría somos personas en ejercicio, pero también darle a conocer esa historia a las nuevas generaciones de aprendices que gracias a esto pues nosotros tenemos el privilegio de impartir ese conocimiento como docentes, pero también como sociedad, como familia, y poder generar ese proceso de apropiación de nuestra historia tanto a nivel nacional como a nivel, bueno, departamental, local y otros factores que fueron importantes. Y las ciencias sociales, ¿por qué las estudiamos? Las ciencias sociales se estudian para entender por qué se dio un determinado hecho o acontecimiento histórico en un determinado lugar y cuáles fueron sus consecuencias para tal vez para un país o para varios países, ya que por esto se estudia la historia universal o historia mundial, debido a que nosotros debemos entender que nosotros como país pues no estamos solos en el mundo, en esta parte del mundo, sino que como continente americano pues también debemos entender que pues tenemos
otros espacios, otros continentes, pues con culturas tal vez totalmente diferentes a las nuestras, pero en algo que sí comprendemos todos, más allá de los idiomas, de las culturas, es que siempre se tuvo que haber presentado algún hecho o suceso para que hoy en día, pues todas las naciones que hay, que son más de las 185 naciones reconocidas a nivel mundial, estén pues en sus procesos como naciones, cada una pues independiente y libre, aunque también tenemos, por ejemplo, que hoy en día todavía hay algunos países que están establecidos bajo monarquías o que dependen de otros países debido a que todavía se consideran territorios de ultramar, que en este caso, es decir, pertenecen a un país como lo es, por ejemplo, aquí nuestro vecino, la Guyana francesa, que como su mismo nombre lo dice, es aquí vecino nuestro porque estamos Colombia, está la República Bolivariana de Venezuela y luego sigue la Guyana francesa y las Antillas holandesas que todavía pues dependen tanto de el gobierno de Países Bajos, las Antillas holandesas, pero la Guyana francesa eh, pertenece todavía a la República Francesa y por lo tanto los territorios de ultramar son territorios en los cuales todavía dependen de un gobierno central y muchas veces este gobierno central pues puede estar muy lejos, pero a pesar de eso está en constante comunicación con las partes involucradas en su proceso. Entonces, esto era como para explicar por qué se estudia las ciencias sociales, por ejemplo, para entender esa parte que es muy importante. En el punto I tenemos que se debe generar un estudio científico en materia de el universo, la Tierra, su estructura física y composición, así como su organización política y su desarrollo económico y sobre todo las manifestaciones culturales de los pueblos. Aquí también es importante, se estudia la historia universal para que nosotros como seres humanos podamos comprender que pues hay otras culturas, como lo dije, distintas a las nuestras, pero que a pesar de ello son las tradiciones de un país, de un conjunto de individuos que tienen estas tradiciones propias y por lo tanto, como seres sociales, pues debemos buscar respetar estas tradiciones y la mejor manera para hacerlo es conocer por qué se dieron, cómo se dieron y sobre todo cuáles son sus objetivos y por qué esas tradiciones son importantes para esa cultura o para ese colectivo de personas. El numeral J nos dice algo muy importante y aquí algo muy importante es que nos habla de la formación en el ejercicio de los derechos y de los deberes y en los conocimientos que están plasmados en la Carta Magna de la Constitución Política de 1991 y de las relaciones internacionales, porque es importante. Como es de conocimiento, las relaciones internacionales sí se rigen por un conjunto de normas, pero la norma madre en este caso, si la podemos denominar así, está en la Constitución Política de 1991, en la cual nos dice que la República de Colombia mantendrá relaciones bilaterales con otros estados eh, con el propósito de, en primer lugar, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, sociales, culturales con otros países, pero también para permitir ese intercambio cultural entre un país y otro y sobre todo enriquecer y dar a conocer al país pues, de manera internacional, es decir, que traspasen nuestras fronteras y que podamos ser conocidos pues por diversas naciones del mundo y que gracias a la tecnología y al auge de dichas comunicaciones podemos hacerlo debido a que podemos escuchar y ver a través de plataformas tales como lo son YouTube, Vimeo, Stranger, entre otras diversos contenidos publicados por diversas entidades del Estado colombiano, como lo es el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, entre otros, que lo que buscan es que estas relaciones pues se mejoren tanto en materia económica, social, política,
buscando generar esos procesos de acercamiento y sobre todo de generar ese intercambio intercultural entre los pueblos que a su vez está sujeto a la Cancillería de la República, que es la encargada, o al Canciller de Relaciones Exteriores, que es el encargado de mejorar, de generar y sobre todo de llevar a cabo nuevas relaciones y pactos que nos permitan una relación de hermandad entre los diferentes países con los cuales tenemos acuerdos o relaciones diplomáticas. En el numeral K nos habla de la apreciación artística. Aquí algo muy importante es que las artes se consideran como un factor importante de crecimiento personal, intelectual, social y sobre todo cultural, ya que a través de conocer estas áreas artísticas podemos entender cómo una cultura realiza, por ejemplo, sus tradiciones y sobre todo poder entender por qué se realiza, por ejemplo, una determinada tradición. También lo que aquí nos habla es de que como sociedad pues debemos estar buscando enriquecer esas expresiones artísticas y culturales, porque la cultura debemos entenderla que también es un bien inmaterial de la nación y por lo tanto debemos buscar respetar y proteger nuestra riqueza propia. Un ejemplo de esto es si nosotros sabemos que el sombrero vuelteado es una insignia de Colombia, pues nosotros debemos buscar, por ejemplo, fortalecer nuestra economía. Un ejemplo, no comprando, por ejemplo, los sombreros que fabrican en China, que son sombreros pues plásticos que intentan imitar el sombrero vuelteado, sino que al contrario debemos buscar es apoyar las personas que fabrican ese sombrero en nuestra parte, en toda nuestra región Caribe. Debemos buscar es apoyar pues ese sombrero. Tal vez puede ser un poco caro, sí, pero ¿por qué es caro? Porque está hecho bajo la tradición ancestral de los habitantes de nuestra región Caribe. Y sí, es cierto que muchas veces podemos comprar de pronto un bien o un servicio, tal vez el servicio que más nos salga tal vez más económico, pero en este caso, para poder apoyar nuestra cultura y nuestra identidad nacional, debemos buscar apoyarnos, pues todos como habitantes de un mismo territorio, en este caso, pues este es un llamado a que nosotros como colombianos habitemos en cualquiera de los 32 departamentos del país, pues debemos buscar conservar nuestras tradiciones y de pronto no dejar que a veces por el tema industrial nos quieran arrebatar una cosa tan propia y tan nuestra que a la vez es algo que debemos pues buscar respetar, más allá de, bueno, de que sea una tradición o una artesanía de una determinada región, más allá de eso pues debemos buscar que ese bien inmaterial y artístico se quede dentro de nuestro país y sobre todo que esa estabilidad económica también nos la ayude a generar dentro de nuestro país como primera medida. En el numeral L tenemos la comprensión, tenemos algo muy importante que es la comprensión y la capacidad de poderse expresar en una lengua extranjera. En este caso, aquí algo muy importante que tenemos es que se va a hacer este proceso con el propósito de podernos relacionar con otros lugares y espacios del mundo y para que se genera el estudio del idioma extranjero inglés. Se genera con el propósito de podernos comunicar con personas de otras latitudes del mundo, que en este caso no tienen el castellano como lengua materna y que sí pues puede comprender y comunicarse en el idioma extranjero inglés, ya que a través del idioma extranjero podemos compartir diversa información con personas de diversas culturas y lugares del mundo y utilizar el idioma extranjero como una herramienta de comunicación universal, debido a que, como nosotros sabemos, el idioma español también tiene demasiadas personas eh, hispanohablantes. Somos más de 700 millones de personas
hablando el idioma español, y eso pues es algo muy importante. Pero el inglés, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque más allá de ser un idioma extranjero, nos permite poder interactuar, como lo mencionábamos, con personas de otros lugares del mundo que de pronto, si hablaran tal vez, no sé, su idioma nativo, no podríamos entenderlo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en todo el continente europeo, pues yéndonos un poco más allá hacia la parte central, por ejemplo, en Francia. Si nosotros por alguna cuestión viajáramos a la República Francesa, pero no domináramos muy bien el francés, pues tendríamos que intentar poder comunicarnos, en este caso pues en inglés. ¿Por qué? Porque si no dominamos el idioma francés, pues el inglés, al ser Francia también pues un vecino del Reino Unido de Gran Bretaña, pues obviamente el inglés la comunidad francesa va a entenderlo, y por lo tanto pues vamos a poder establecer un canal de comunicación para poder comunicarnos en lengua extranjera. Pero también el idioma extranjero se puede utilizar para temas de tecnología, temas de estudios universitarios, entre otros, que por eso se busca que al de las instituciones educativas el idioma extranjero inglés pues también se convierte en una herramienta de comunicación, claro, sin perder nuestro idioma nativo o nuestra lengua materna, que es el español. Y asimismo para las comunidades que muchas veces hay personas que pertenecen a diversas comunidades, como lo son comunidades raizales, comunidades indígenas, entre otras, que ellos también pues tienen unos idiomas y estructuras lingüísticas propias en sus comunidades. También estas personas serán considerados bilingües de acuerdo a lo que se establece en la Constitución, cuando hablen tanto el idioma castellano, pero también su idioma natal, pues se les va a considerar como personas bilingües. En el numeral en M tenemos la valoración de la salud y los hábitos relacionados con ella. Lo que busca este espacio al hablar de la valoración de la salud es que a través del ciclo escolar se genera un proceso para dar a conocer cómo son las mejores formas para tener una salud óptima, ya que como sabemos, nuestra salud como seres humanos es algo muy vital para nosotros. Y si cuidamos nuestra salud, y si cuidamos nuestra salud y a la vez nuestro cuerpo, pues vamos a tener pues una salud lo más óptima posible, también teniendo en cuenta que debemos pues estar generando procesos para cuidar dicha salud, y por lo tanto también conocer cuáles son las cosas o los hábitos que nos pueden tanto hacer un bien o aportarnos de manera positiva, pero también conocer qué cosas no nos pueden aportar de manera positiva sino negativa, y buscar cómo mantener pues una buena salud, teniendo en cuenta pues las recomendaciones que desde los primeros años se imparten en el contexto escolar. Como numeral N tenemos la utilización del sentido crítico para poder acceder a las diferentes formas de la información y de las comunicaciones, y asimismo generar un conocimiento propio. Aquí es muy importante entender que ese sentido crítico al que se refiere en la normativa es que la persona pueda tanto comprender su entorno y por qué suceden unas determinadas situaciones específicas, y asimismo también que él pueda a un futuro, cuando lo requiera, también crear su propio contenido o su propio conocimiento, y a partir de este poder analizar y estudiar su contexto, su lugar de residencia, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, su entorno familiar, entre otros, que le permitan poder generar y producir ese conocimiento en las diversas áreas del saber o en su vida diaria. Como numeral ñ tenemos que la educación física y deportes lo que busca es que se generen los espacios para que todas las personas interesadas en practicar diversos deportes, como pueden ser baloncesto, fútbol, eh, bueno, natación, atletismo, entre otros, lo pueden hacer en las diversas disciplinas que hay,
y buscar a través de esto que a través de los deportes y la recreación se pueda, se pueda también ver como una forma de que las nuevas generaciones, tanto desde los primeros años de vida, desde la niñez hasta, hasta los jóvenes y también la demás población adulta y demás, porque los deportes pues son diseñados para todas las personas y son accesibles para todo. Lo que se busca es que cuando se tiene el tiempo libre pueda ser aprovechado de una manera óptima, alejando a las generaciones de pronto de otras, tal vez de consumo de sustancias psicoactivas, tanto estas sean tanto ilegales o legales, como lo puede ser en exceso, claro, el consumo de bebidas embriagantes, también de sustancias ilegales como el consumo de cannabis, de anfetaminas, de otro tipo de sustancias, pues que no van a ayudarle a fortalecer su cuerpo como si lo hace el deporte, sino al contrario, que lo va a alejar y le va a generar por unos procesos no deseados que pueden afectar su salud, su condición mental, neurológica, también su parte social, entre otras. Entonces, por esto es importante que el deporte se vea como una herramienta para el uso y aprovechamiento del tiempo libre, pero también una forma de poder encontrarnos y de mantener pues, nuestro cuerpo sano. En el artículo 23 encontramos algo muy importante y aquí se explica cuáles son las áreas, en este caso, obligatorias y fundamentales para los objetivos de la educación básica. En este aspecto se nos habla de que estas áreas son áreas fundamentales del conocimiento y por lo tanto deben ser vistas sin importar si la institución sea pública o privada y se deben ofertar de acuerdo al proyecto educativo institucional o PEI y también de acuerdo al currículo que maneje la institución. En este caso, estas áreas son áreas, como lo dijo su propio nombre, obligatorias y por lo tanto, tanto instituciones públicas como privadas deben impartirlas y sobre todo deben brindar esos conocimientos para sus estudiantes. Los grupos de las áreas obligatorias y fundamentales se comprenden como con un mínimo del 80% del plan de estudio. Exactamente son 9 áreas que están comprendidas en las ciencias naturales y la educación ambiental, que como lo sabemos las ciencias naturales y ambientales o educación ambiental lo que busca es concientizar y generar estrategias desde los primeros grados hasta y culminando en el grado 11, porque este proceso de educación ambiental se da desde todos los grados. Lo que se busca es que se tenga y se preserve un ambiente limpio y equilibrado para todas las personas. Como punto 2 tenemos las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. En el estudio de las ciencias sociales, como lo mencionábamos, las ciencias sociales se entiende como el área de estudio, la ciencia que estudia, porque se presentan unos determinados fenómenos, ya sean humanos, también fenómenos sociales que afecten como tal a una comunidad, a un grupo, entre otras. También dentro de las ciencias sociales tenemos por la parte histórica de conocer pues, nuestro país, de conocer sus características, cómo hemos avanzado en dichos procesos para convertirnos en la república que somos hoy en día y cómo hemos llegado a generar dichos procesos. En los procesos del estudio de la geografía, como todo lo podemos entender, tiene que ver con todo el estudio de, de conocer cómo, por ejemplo, podemos manejar y entender a la vez cómo estamos, cómo nos ubicamos los continentes alrededor del mundo, porque nuestro país tiene unas características que lo hacen tan único, por ejemplo, para el tema de la flora y la fauna, conocer cuáles son nuestros pisos térmicos, esa parte climatológica y también conocer cómo
la Tierra a través de la parte de la geografía, pero también con la parte de la astronomía, porque también está incluida, es entender cómo nosotros como especie a la vez estamos en este planeta, porque tenemos unas determinadas condiciones atmosféricas, físicas y químicas que nos permiten estar en este espacio-tiempo y sobre todo en esta parte del universo. Cuando hablamos de estudiar la constitución política, nos referimos a que la constitución política se debe estudiar desde los primeros grados hasta culminar el grado 11 para que se generen esos procesos de apropiación del conocimiento tanto de los derechos y deberes que como ciudadanos tenemos y que a la vez que se busca ir reforzando esa identidad pues propia, pero también fortalecer esa identidad nacional que nos permita a todos vivir en comunidad y sobre todo poder aportar desde los principios políticos y democráticos con el cual nos consolidamos como una república independiente y libre. Como punto número 3 tenemos el área de educación artística. El área de educación artística la podemos definir como el área en la cual el docente puede generar unos procesos que le dan mucha libertad a sus estudiantes de crear diversas expresiones o muestras del arte en diversos espacios y momentos. La educación artística es muy importante debido a que a través del arte nos podemos expresar, también el arte se puede convertir en un proyecto de vida y es muy importante que las artes también estén presentes siempre para que nos permitan expresarnos no solo con la comunicación verbal, sino que a través del arte podemos decir tal vez muchas cosas solamente utilizando la comunicación no verbal y el arte debe ser fortalecida debido a que la educación artística pues nos da una faceta de libertad. Es claro que el área de educación artística tiene unas competencias que se deben desarrollar, al igual que las demás áreas, pero la educación artística es más flexible porque nos da diversas formas de llegar a un mismo resultado. No, por ejemplo, en este caso, la educación artística puede ser un poco diferente a como son las matemáticas o aritmética, que los resultados deben de ser exactos. En cambio, la educación artística puede generar unos resultados, pero estos se pueden llegar a los mismos por diversos medios o vías. Como número 4 tenemos la educación ética y valores humanos. En este caso estamos hablando del área de ética y valores. Se forma en el área de educación ética y valores debido a que todos los seres humanos pues tenemos unos valores propios que adquirimos en nuestro hogar y que son reforzados posteriormente en la escuela, y lo que aquí se busca es que a través de estos valores éticos y humanos, que estos, la implementación y conocimiento de los mismos nos permitan vivir en una sociedad armónica en la cual podamos convivir y compartir espacios comunes como individuos, como especie humana, y que a partir de esto podamos vivir en una sociedad donde pues nos respetemos todos y en la cual podamos convivir sanamente y en la cual podamos aportar todos desde nuestros diferentes saberes para construir sociedad. En el punto número 5 de la educación física, la recreación y los deportes, la educación física, la recreación y los deportes también es un área muy flexible debido a que en esta área permite que los estudiantes, pero también compañeros docentes y demás personal involucrado pueda ejercitar su cuerpo, pero también pueda tener un espacio de esparcimiento más allá de los conocimientos exactos u otros, porque la educación física lo que permite es que nos permite a cada uno poder explorar en qué deporte o en qué área de la educación física somos buenos y a partir de esta poderla potencializar. La educación religiosa también está incluida dentro de estas áreas fundamentales
La educación religiosa podemos entenderla como el área que nos ayuda a complementar pues, nuestros conocimientos previos acerca de cómo podemos acercarnos a ese ser creador y cómo lo entendemos a partir de nuestras diferentes concepciones religiosas y cómo podemos entender que hay un ser superior pues, que controla el universo. Entonces, la educación religiosa busca es que cada persona, de acuerdo a su credo, de acuerdo a su fe, pueda encontrar y reforzar esa conexión con ese Padre Creador y que también pueda entender cómo, cómo poder comprender más allá de que si fuimos creados, que si vinimos a este mundo, pues fue porque teníamos una determinada misión o tarea que cumplir, que con el tiempo se irá proyectando y que a partir de esto lo que busca la educación religiosa es buscar que el ser humano pueda establecer ese vínculo con ese ser superior y que también la educación religiosa lo que busca es fortalecer ese intercambio, en este caso ese intercambio, en este caso interreligioso, de saberes, de conocimientos, y a través de esto poder generar ese enriquecimiento de poder conocer más cómo poderse conectar con su ser creador y también con lo que la persona ya conoce y sabe acerca de su educación religiosa. En el punto número 7 tenemos las humanidades. En este momento hay que entender que en muchas instituciones pues ya el área de humanidades ya cada área se maneja por separado, es decir, lengua castellana se maneja separada de inglés y viceversa, pero en este momento, cuando se escribió pues esta normativa, se trataba como un área en conjunto. Entonces, el área de humanidades está compuesta tanto por el área de lengua castellana, que es el mismo español, y idiomas extranjeros, como lo es el inglés, y para algunas otras instituciones, eh, los idiomas extranjeros se pueden considerar francés e inglés u otros, pero el idioma pues más común que siempre se trabaja tanto en la educación pública y en la educación privada es el idioma extranjero del inglés. Entonces aquí lo que se busca es que las personas puedan establecer vínculos tanto comunicándonos en nuestro idioma nativo, como en este caso es el español, porque es el idioma oficial de Colombia, pero también se tienen en cuenta otros idiomas oficiales, también como lo puede ser en inglés, para el caso de las islas de San Andrés y Providencia y otros lugares donde también pues, el idioma inglés pues también es importante y es un idioma alternativo al español, y lo que aquí se busca es poder enriquecer esa comunicación, tanto de manera oral como escrita, como por medio de producción textual, entre otras, de la lengua castellana. Y, y el idioma extranjero inglés también busca que la persona domine unas características, competencias que le permitan interactuar con personas extranjeros, los cuales se comuniquen en el idioma extranjero inglés o que dominen pues algunos otros idiomas, pero como lo decíamos, el inglés se estudia debido a que, como todos sabemos, necesitábamos tener también un idioma que nos permitiera conectarnos de manera universal cuando cada persona pues viniera de un lugar totalmente diferente y que no hablara español. Por lo tanto, por esto se optó por el idioma inglés debido a su importancia y a la cantidad de hablantes que también tiene el inglés alrededor del mundo. Como punto número 8 encontramos las matemáticas. Como lo sabemos, las matemáticas son una ciencia exacta que lo que busca es acercarnos a comprender cómo podemos comprender el mundo a través de los números, de las operaciones, de las ecuaciones y de otro tipo de pensamiento que ya es un pensamiento más lógico, es decir, que tiene que seguir un orden tanto secuencial y debe llevar a un resultado, pero antes de llegar a este resultado pues debe haber un proceso.
y el proceso al cual nos referimos es el proceso lógico, como lo dicen las matemáticas, que es la parte lógica, es decir, que debe haber un argumento para poder llevar a cabo una solución de un determinado problema, y para poder llegar a la solución del mismo pues se deben seguir unos pasos o estrategias para poder entender cómo desarrollar estas características, estas operaciones y características que vienen incluidas dentro de las matemáticas. Como punto número 9 tenemos el área de tecnología e informática. En esta se imparten diversos conocimientos, entre ellos cómo debemos utilizar un equipo de cómputo, cuáles son sus partes, cuál es su parte de hardware, que el hardware lo entendemos como la parte física, lo que podemos sentir. El software, podemos referirnos a los programas, los cuales nos permiten interactuar y hacer diversas actividades con el equipo de cómputo. Entonces, la tecnología informática lo que busca es acercarnos a las diversas maneras de comunicarnos y de establecer canales, y gracias también a la tecnología de información y comunicaciones podemos comunicarnos con cualquier lugar del mundo en tiempo real, permitiéndonos disminuir las fronteras. En cualquier parte del mundo podemos conectarnos libremente a cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y lugar, gracias a la ayuda de la tecnología. A continuación encontramos un parágrafo muy importante y nos habla de algo muy importante, y nos habla de que la educación religiosa se ofertará en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Entonces, como lo vemos dentro de la Ley General de Educación, pues nos habla de que la educación religiosa se va a brindar en todos los establecimientos educativos, pero también si la persona por algún motivo dice ser no creyente en el tema de la religión o de alguna figura determinada o de alguna congregación, la persona pues también puede manifestar, claro, cuando él esté inmerso en las instituciones del Estado, las instituciones públicas, que la persona, si él decide que no quiere recibir educación religiosa, de acuerdo a lo establecido en esta ley, como lo dice el parágrafo, pues no estará obligada a recibirla, si no está de acuerdo o no es de acuerdo a sus convicciones. En el artículo 24 nos habla de que la educación religiosa busca garantizar que la persona pueda recibir una educación religiosa, buscando sobre todo que se tenga la libertad de conciencia y la libertad de cultos, y el derecho que tienen los padres para escoger la educación de sus hijos menores, así como también eh, se hace la claridad de que en ningún establecimiento que sea de tipo público, que sea del Estado, ninguna persona pues podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Y aquí algo muy claro que nos dice es que en este aspecto Colombia cuenta con la normativa para dar paso y derecho a la libertad religiosa y de cultos, es decir, que el área de religión pues debe buscar ser un área abierta que, que una a las personas más allá de su creencia, de la corriente religiosa o congregación que sigan. Debe buscar ser abierta, ser dinámica y ser flexible, y sobre todo que el área de educación religiosa pues no debe ser impuesta por la fuerza, sino que depende de la persona si desea recibirla o no. En el artículo 25 tenemos que una parte importante y nos habla sobre la formación ética y moral. En este caso, en la educación ética y moral o el área de ética y valores nos habla de que el establecimiento educativo buscará que a través de los diferentes contenidos académicos de, del espacio
académico en el cual se desarrolla, buscará que dentro de los establecimientos educativos se genere un proceso para el cumplimiento de las normas institucionales y de los demás mecanismos dentro del proyecto educativo institucional conocido como PEI. Como todos sabemos, la educación ética y valores lo que busca es que el ser humano pueda vivir en sociedad. En este caso, las instituciones educativas son un escenario social en el cual interactúan personas con diversos orígenes étnicos, también diversos orígenes lingüísticos, de tipo, también de tipo del pensamiento, entre otros, pero aquí lo que busca la educación es que nos permite a todos vivir en sociedad, buscando que todos podamos dar lo mejor de nosotros mismos como individuos y también poder generar ese seguimiento de las normas y principios establecidos por cada institución de acuerdo a su proyecto educativo institucional conocido como PEI. El artículo 26 nos habla del Servicio Especial de Educación Laboral. Aquí nos hace la claridad de que este servicio de educación laboral busca que el estudiante que haya validado o cursado todos los estudios de la educación básica podrá acceder a la educación laboral proporcionada por instituciones de características técnicas o tecnológicas donde podrá obtener el título o arte o oficio o el certificado actitudinal correspondiente. En este caso nos habla de servicio de educación especial laboral debido a que toda persona cuando culmina el grado noveno de educación básica secundaria puede continuar con sus estudios de educación media, es decir, culminar los grados décimo y undécimo, o si lo prefiere también puede tomar la formación técnica profesional en la cual se va a especializar en un oficio u área que por lo general esta capacitación dura alrededor de 18 meses para un programa técnico, para un programa tecnológico dura alrededor de 2 años o 24 meses. Les agradezco a toda nuestra comunidad de Radio Escucha su amable atención. Antes de despedirme, quiero como siempre dejarles pues unos datos de contacto. En caso que alguna persona desee contactar conmigo fuera de micrófonos, puede hacerlo a través del teléfono celular 350-453-2273. Vuelvo a repetir el número de celular, es el 350-453-2273. También pueden comunicarse vía WhatsApp o vía llamada a este mismo número indicado anteriormente. Y también, si así lo desean, pueden comunicarse en el correo hablemos de inclusión huasca 2022 gmail.com. Vuelvo a repetir el correo electrónico de contacto. El correo electrónico es hablemos de inclusión huasca 2022 gmail.com. Estos son los canales generados de mi parte para que cualquier persona que desee contactarse conmigo, con el representante de discapacidad multimodal del municipio de Huasca, Hamilton Yesis Gantiva Rodríguez, lo pueda hacer y con gusto atenderemos sus solicitudes en las cuales les podamos colaborar y asimismo cualquier cosa que necesiten pueden acercarse también a la Oficina de Desarrollo Social, Económico y Ambiental del municipio de Huasca para que ahí si tienen alguna pregunta o inquietud sobre algún tema o proceso de certificación de discapacidad, de subsidios, entre otros, también se pueden dirigir a la oficina de la alcaldía municipal para tal fin en los espacios determinados. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo un excelente resto de día y continúen con la programación de Siecho Estéreo. Un abrazo para todos y les deseo un excelente día para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención.